El apartarse, hermanos, es sinónimo de alejarse. La gente, hermanos, muchas veces se aparta de aquello, hermanos, que le trae sufrimiento. Muchas veces se aparta, hermanos, de aquello que les causa dolor, o de aquello, hermanos, que le resulta incómodo en su vida. Amén. Muchas veces, hermanos, nos apartamos de aquello que nos resulta incómodo en nuestras vidas, de aquello que representa peligro para nuestras vidas. Gloria sea al Señor. Pero irónicamente, Dios no representa un peligro para nosotros. Dios, hermanos, no representa un peligro para ninguno de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Amén. Dios siempre nos conviene, en todo momento Dios siempre nos conviene. Dios representa la fuente de nuestra vida. Él representa, hermanos, todo lo bueno que hay en este mundo. Para cada uno de nosotros representa todo lo bueno. Pero aún así, hermanos, muchas veces algunos de nosotros tomamos la decisión o la ignorancia, hermanos, de separarnos de Él, de alejarnos de Él. ¿Cuánto lo creen? Sí es. Bendito sea el Señor. Habemos algunos hermanos que de manera voluntaria nos apartamos, pero hay otras personas, hermanos, que de manera involuntaria, muchas veces sin querer, uno se aparta del Señor, sin programarlo, hermanos. Empezamos a tomar distancia del Señor. ¿Y cómo, hermanos? Vea, yo he escuchado a personas que dicen, hermanos, que decidieron apartarse de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque por diferentes situaciones. Por ejemplo, tuvieron una discusión con otra persona y por no verle la cara a la otra persona, mejor deciden no venir a la iglesia. Ha pasado, ¿verdad que sí? Bendito sea el Señor. Otros que han tenido un momento de rabia, un momento de coraje, de enojo, de molestia por algo que se dijo o por algo que se hizo, hermanos, entonces se apartan también de la iglesia. Al apartarse de la iglesia se apartan del Señor. Amén, porque no están alimentando el alma ni el espíritu con el ayuno, con la palabra, con la oración. Amén. Se están apartando del Señor, no solamente de estas cuatro paredes. Dando la hermana más. Bendito sea el Señor. Y dejan rápidamente que su corazón, que su vida, hermanos, poco a poco se empieza a enfriar. A muchos les ha pasado, a mí me ha pasado. Amén. Otras personas, hermanos, lo hacen por simple descuido. Imagínense usted, hermanos, a veces nos descuidamos tanto y empezamos a permitir que otras ocupaciones o ciertas actividades se metan, hermanos, en el lugar que debe estar Dios como prioridad. ¿Cierto o no? Amén. Y cuando menos pensamos, estamos lejos de Dios. Cuando menos lo pensamos. Levante la mano, ¿cuántos de aquí han ido a la playa? ¿Cuántos de aquí han ido a la playa? Sean sinceros, sean sinceros. Yo no creo, yo creo que casi todos hemos ido a la playa. ¿Cierto? ¿Y qué es lo primero, hermanos, que nos dicen cuando vamos a la playa? ¿Qué es lo primero? Una cosa que nos recomiendan, hermanos, es que no nos alejemos de la orilla. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo fui por primera vez a la playa, hermanos, qué contentura, qué alegría, porque al ver ese inmenso mar, yo me emocioné tanto, hermanos, que yo empecé y me meto a la playa y empecé a jugar con las olas, hermanos. Yo me revolcaba con las olas, me tiraba por abajo, me subía por arriba. Hermanos, cuando yo me di cuenta que sin querer queriendo yo me dejé de la orilla. Sin querer queriendo, hermanos, yo estaba lejos de la orilla. Yo me distraje tanto me distraje, hermano, que cuando yo volteaba a mirar y sin proponérmelo estaba lejos de la orilla. No sé si a ustedes le han pasado lo mismo, pero eso pasa con los descuidos en nuestras vidas, hermanos. Simplemente nos ocupamos de otras cosas, dejamos de poner nuestra mirada en la base que es Cristo Jesús, ¿cierto o no? Aleluya. Dejamos de poner la mirada
lejísimos del Señor. Y cuando menos pensamos hemos tomado una distancia, hermanos, muy considerable. Una distancia considerable de la presencia de Dios. Y yo quisiera mostrarles en estos dos versículos, hermanos, dos cosas que veo en esta porción de la palabra, que parece ser alguna razón por las cuales ciertas personas, hermanos, se apartan de la presencia de Dios. Y lo primero está en el versículo 10. El versículo 10 dice: ¿por qué te olvidaste del Dios de tu salvación y no te acordaste de la roca de tu refugio? Por tanto sembrarás plantas hermosas y plantarás sarmientos extraños. Lo primero, hermanos, que te quiero mostrar es que nos apartamos, dice, para hacer más según nosotros. Nos apartamos para hacer más. Esa es la mentalidad de muchos nosotros cuando nos apartamos de Dios. Y de seguro, hermanos, estamos mal. Estamos tomando una mala decisión. ¿Cuánto lo creen? Amén, amén. Gloria sea al Señor. Hay otros que dejan de venir y están felices, hermanos. Y esto va para los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Esto va para los jóvenes, hermanos. Ellos están felices porque ellos se apartan, hermanos, quizá porque tienen una novia, hermanos, o tienen un novio. Entonces, el día sábado, que son los cultos, ellos tienen que salir con la novia. Y muchos están seguros que la decisión que tomaron es una decisión correcta, cuando no lo es. Estamos tan equivocados en la vida, hermanos. Todo el que se aleja de Dios se va convencido de que le va a ir muy bien, supuestamente. Por eso, hermanos, yo recuerdo la historia del hijo pródigo. Todos la recuerdan, pidiendo su herencia. Y una vez, hermanos, que él tenía todo en sus manos, decidió irse muy lejos de su padre. Amén. Él decidió irse muy lejos de la casa de su padre. Y él no se fue triste, hermano, ni se fue pensando que, ay, Señor, qué falta me va a hacer mi padre, o cómo lo voy a extrañar. No, él no se fue pensando en eso. Él iba alegre con aquella herencia, pensando en qué la iba a gastar y en qué la iba a malgastar. Él se fue feliz, hermano, porque la herencia que tenía en las manos superó la emoción de tener cerca a su padre. Esa herencia que a él le dieron superó esa emoción de tener cerca a su padre, dice la palabra. Amén. Lo mismo sucede, hermanos, cuando algunas personas se apartan del Señor. Están, hermanos, tan metidos en su afán. Están, hermanos, tan metidos en sus ocupaciones, que son muchas, claro que sí. Que creen que esas ocupaciones son fuente de su estabilidad. Y qué equivocados que estamos, hermanos. Creemos que esas ocupaciones son fuentes de la estabilidad o de la fuente de nuestra vida. Y estamos equivocados. A ti, hermanos, que piensa de esa manera, no sé cuántos pensarán así. La fuente de tu vida, hermano, no es ese noviazgo. La fuente de tu vida, hermano, no es ese emprendimiento o esa universidad o ese trabajo. La fuente de tu vida y de mi vida se llama Cristo Jesús. Esa es la fuente de tu vida y de mi vida. Amén. Cristo Jesús, bendito sea el Señor. Si te alejas de Él, hermanos, nos secamos y nos morimos. Alejados de Él nada podemos hacer, dice la palabra. ¿A quién iremos si Él solamente Él tiene palabras de vida? Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Cristo es la fuente de nuestra vida, hermano. Aquel muchacho dice que se fue pensando que la herencia era su felicidad. La herencia era estar cerca de su padre. Esa era la herencia, estar cerca de su casa, cerca de su padre. Y mira lo que dice el versículo 10. Te has olvidado de la roca que puede esconderte. Así que tal vez plante las mejores vides, importen los mejores tallos,
explicación de alguien apartado del Señor. Y sin embargo no estaba haciendo cosas malas. Dice que él decidió, hermanos, hacer cosas buenas. Voy a plantar, decía él, voy a invertir, voy a trabajar, voy a ser productivo en aquello en lo que hoy me estoy metiendo. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado, porque usted puede hacer todo lo que usted desee hacer. Podemos hacer todo lo que nosotros queramos hacer, hermanos, todo lo que deseáramos hacer, pero usted no puede, ni usted ni yo podemos sacar a Dios de nuestros proyectos. No podemos, hermanos, excluir a Dios de nuestros planes. ¿Cuánto lo creen? Amén. No podemos excluirlo a Dios de los planes que nosotros tengamos para nuestras vidas, para mejorar, hermanos. En vez de mejorar, vamos a empeorar, porque así es. En vez de querer mejorar algo separados de Dios, lo que vamos a hacer es empeorar, porque la clave de una vida en bendición, ¿cuál es, hermanos? Es tener a Dios. Es tener a Dios presente en todo momento y en todo tiempo. Hay gente, hermano, que lo ha notado. Hay gente, hermano, que solo necesita apartarse de Dios para empezar a ver cómo ciertas áreas de nuestras vidas, hermanas, empiezan a desquebrajarse. ¿Cierto? Ciertas áreas de nuestra vida empiezan a despedazarse cuando nosotros nos separamos de Dios. Aleluya. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Empieza a afectarnos, hermanos. Claro, hermanos, es que separados de Dios y sin Dios no podemos hacer nada. Eso tengamos siempre claro, que sin Él nada podemos hacer. Bendito sea el Señor. Es la fuente de nuestra vida. Él es la fuente de nuestra vida, definitivamente. Cuando aprendamos eso, hermanos, entonces vamos a cuidarnos de cada decisión que tomemos en nuestras vidas. Cuando cada uno de nosotros aprendamos que Dios es la fuente de nuestra vida, vamos a cuidar cada decisión que tú tomes en tu vida o que yo tome en mi vida. No podemos tomar decisiones, hermanos, sin consultarlo a Dios primeramente. Amén. Amén. Gloria sea el Señor. La gente muchas veces, hermanos, se aleja convencido de que le va a ir bien. Gloria a Dios. Ay, no, pastor, es que yo amo al Señor. Mire, pastor, es que yo quiero mucho a Él, aunque yo no vaya a la iglesia, aunque yo ahora no ore, aunque yo no ayune, aunque yo de vez en cuando vaya a la iglesia o de vez en cuando ore y ayune, hermano, yo amo a Dios. Mentira, hermano, nos estamos engañando muchas veces nosotros solos, porque a Dios nadie lo puede engañar. A Dios nadie lo puede engañar. Usted sabe que estamos lejos del Señor muchas veces. Muchas veces nos alejamos queriendo o sin querer queriendo, pero nos alejamos de Él. Le damos prioridad más a otras cosas que al Señor. Bendito sea el Señor. Sabemos, hermanos, que muchas veces en nuestro corazón ya no existe ese mismo fuego que había antes. Ese mismo fuego que teníamos, hermanos, que a veces, hermanos, empezamos a consentir cosas que antes, hermanos, que ya no lo hacíamos y ahora lo estamos consintiendo, que hemos empezado a hablar de otra manera que habíamos dejado de hablar y ahora lo estamos volviendo a hacer. Amén. Amén. Que estamos metidos en cosas que habíamos dejado de hacer. Estamos metiéndonos en cosas que ya habíamos dejado de hacer, pero que nos hemos vuelto por habernos apartado del Señor. Gloria sea a Dios. No tenemos que meternos en cosas, hermanos, que no nos enredemos diciendo, no, yo todavía estoy cerca, o estás cerca o estás lejos. Eso, hermanos, de que de vez en cuando oro, que de vez en cuando yo ayuno, eso no funciona, hermanos. O eres frío o eres tibio, o eres caliente, porque dice la palabra que por ser tibio te vomitaré. Así dice el Señor.
Por ser tibio yo te vomitaré de mi boca. Bendito sea el Señor. Gloria sea al Señor. La vida lejos de Dios, hermanos, es imposible. ¿Cuánto lo creen? Lejos de Dios, hermanos, tarde o temprano esto traerá consecuencias. Tarde o temprano nos traerá consecuencias. No podemos vivir lejos de Dios. Basta, hermanos, solo con mirar atrás y darnos cuenta, hermanos, de que aquello que dañamos, aquello que desquebrajamos muchas veces, que Dios nos entregó en nuestras manos, hermanos, lo destruimos, lo dañamos. ¿Por qué, hermanos? Por habernos apartado de la presencia de Dios. Cuando tú te apartas de la presencia de Dios, a ti no te importa esposa, a ti no te importa hijos, a ti no te importa hermano, no te importa nada, porque estás apartado. El enemigo te ciega la mente. El enemigo, hermanos, te ciega tanto la mente que tú no te das cuenta el daño que estás haciendo muchas veces. ¿Y cómo cuesta reparar aquel daño, hermanos? Verdaderamente tenemos que someternos a Dios para que Dios pueda hacer, hermanos, esa obra en nosotros y que aquello que dañamos se pueda restaurar. Amén. Gloria a Dios. Y claro que sí se puede, hermanos. Dios puede restaurar un matrimonio. Dios puede restaurar lo que Él quiera restaurar. Yo soy un vivo ejemplo. Dios restauró mi matrimonio. El enemigo muchas veces, hermanos, quiso que mi esposo y yo nos dejáramos. Yo decía que ya lo había dejado de amar, como muchas veces he oído decir, es que ya yo no amo a mi esposo. Pero si tú te metes con el Señor, si tú oras, si tú ayunas, tu esposo te vuelve a querer o tú vuelves a querer a tu esposo. Eso tenlo seguro. Dios puede, hermanos. Dios puede restaurar los matrimonios, claro que sí. Solo que hay que creerlo. Y para creerlo hay que obrar de manera que Dios vea que tú estás creyendo. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Bendito sea el Señor. Hermanos, ¿cuántas cosas estarían hoy bien si nosotros no nos hubiéramos apartado del Señor? ¿Cuántas cosas, hermanos, en qué nivel personal estuviéramos? ¿En qué nivel ministerial estuviéramos? ¿Cuántos han dejado de dar la palabra de Dios, hermanos, por haberse apartado de Dios? ¿Se imagina ese nivel ministerial que debería de tener esa persona? Dios lo estaría usando grandemente, pero nunca es tarde, hermanos, cuando la dicha es buena. Nunca es tarde. Amén. Estaríamos en un nivel, hermanos, económico, en un nivel laboral, donde estaríamos grandemente si muchos de nosotros no nos hubiéramos apartado de Dios. ¿Cuánto tiempo perdí yo, hermanos, cuando me aparté del Señor? Yo creo que aquí casi todos nos hemos apartado del Señor. Digo casi, no digo todos. Pero a muchos nos ha pasado, hermanos. Nos hemos apartado del Señor, pero gloria a Dios, porque la palabra de Dios nunca llega vacía. La palabra de Dios se queda aquí, hermanos. Y cuando ya sabemos la verdad, hermanos, la verdad nos hace libres y volvemos a los pies de Cristo. Denle un aplauso al Señor. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. El versículo 11 dice: tal vez echen retoños en el día que trasplantes. Sí, hasta es posible que florezcan la misma mañana en la que plantes. Miren, hermanos, una decisión sin Dios puede crecer. Aquí lo está diciendo la palabra. Claro que sí, una decisión sin Dios puede crecer, pero nunca podrá dar buen fruto. Nunca podrá dar buen fruto. Muchos están confundidos porque están viendo tal vez que ciertas decisiones están creciendo, hermanos. La Biblia me dice aquí, hermanos, que aquel que se apartó, dice, plantó y hasta empezó a crecer y empezó a florecer lo que plantó. Así que no te dejes confundir.
Usted puede apartarse de Dios y hasta pensar que porque algunas puertas se te han abierto, Dios está con nosotros, Dios está contigo. Pero hoy quiero recordarles, hermanos, el caso de Sansón. Él estuvo muy lejos de Dios. Él estuvo en pecado. Ya conocen la historia. Pero a pesar de eso, él mató filisteos. Varios filisteos. También dice que él tocó a aquel león y comió de aquel panal de miel. De aquel león, hermanos, que estaba muerto. Algo que no podía ser como nazareo. Y siguió matando filisteos. Sin embargo, cuando menos pienses o cuando menos pensamos, hermanos, cuando nosotros menos pensamos o menos lo imaginamos, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que la consecuencia de alejarnos de Dios nos va a alcanzar tarde que temprano. Hay consecuencias. Hay consecuencias alejarse de Dios. Bendito sea el Señor. Gloria sea al Señor.